La Voz del Caluz presenta Visiones Botánicas, una mirada a la presencia de la naturaleza en la colección Caluz. Hola, me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Gina Jaramillo. Bienvenidas, bienvenidos a este tercer episodio de La Voz del Caluz. Y en esta oportunidad platicaremos con Dulce Chacón. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gina, muchas gracias. Voy a platicar un poquito de ti. Dulce nació aquí en la Ciudad de México, estudió artes visuales en la FAD UNAM, es integrante del colectivo de arte atlético, bueno, fue integrante de este colectivo, también ha realizado varios diplomados, ha tenido un acercamiento interesante con la ciencia, con la botánica, con las plantas, y hoy vamos a platicar y explorar también cómo ha sido para ti ese cruce entre ciencia, arte y entendimiento botánico. Increíble, sí, pues adelante, empecemos. Primero preguntarte cómo llegas a este proyecto llamado Eufloria, que además nos emociona mucho, porque de alguna manera creo que hay una deuda desde muchos espacios, muchas disciplinas con la botánica, con las plantas. Así es. Bueno, es una pregunta como muy extensa para platicar, pero básicamente yo llego por un diplomado que estudio en la UNAM precisamente de ilustración científica y me clavo en lo botánico, en específico en los agaves. Y a partir de eso y de otro proyecto al que se me invitó que se llama Bienal Tlatelolco, es que yo llego a Tlatelolco a empezar a explorar ese territorio como un territorio con muchísimas capas históricas, pero sobre todo con muchas capas culturales. Y entonces me enfoco en específico en lo que fue el Gran Tianguis de Tlatelolco, que era pues un mercado que llegaban bienes de muchísimas partes de América, de Sudamérica y de lo que ahora corresponde con el sur de Estados Unidos. Y bueno, a este mercado llegaban muchísimos bienes, pero sobre todo plantas. Cuando los seres humanos migramos también con nuestra comida. Entonces, cuando empecé a pensar en Tlatelolco como las plantas que yo podía o estaba percibiendo ahí, que igual morían pues año con año, eran plantas que eran las generaciones ahora existentes de plantas que en algún momento habían sido traídas desde muchos rincones de América. Entonces eso me impactaba mucho en cómo yo estaba viviendo algo en presente que tenía que ver y que ligaba con un momento pasado. Entonces fue ahí que me empecé a involucrar con investigar plantas mexicanas o americanas, que muchas de ellas habían viajado al viejo mundo en el momento de la colonia y cómo muchas de esas plantas habían transformado la visión del mundo, pero también la comida. Plantas como el cacao, la vainilla, el maíz o el jitomate son algunas poquitas que podemos mencionar ahorita que cambiaron el perfil de las comidas de todo el mundo, ¿no? Oye, y cuéntanos con qué te fuiste encontrando, con códices, con crónicas, con dibujos aislados. ¿Qué fue con lo que te encontraste primero y cómo fuiste también armando este rompecabezas que es gigantesco? Porque más justo de esa época, cuando hablamos de usos y costumbres, hablamos de muchas otras cosas y no tanto de las plantas. Y como bien mencionas, es algo vital, no solamente para entender el ecosistema del momento, sino cómo se fue transformando a lo largo de los años. Claro. Sí, bueno, cuando me puse a investigar acerca de Tlatelolco, sobre todo me encontré con muchos libros de historia, de antropología, de arqueología, que tienen muchísimos datos, crónicas, poesía, platicando también con colegas, empezamos a conversar acerca de cosas que nos llamaban la atención. El agua, que también el agua es pues vital para todos los procesos, pero sobre todo para entender cómo nuestra ciudad fue cambiando, pero también cómo los bienes iban transportándose, ¿no? Entonces, pues eso, dentro de las crónicas o los códices, por ejemplo, toda la historia de Sahagún, que habla acerca de las cosas de la Nueva España, pues habla toda una parte acerca de la comida, pero sobre todo de las medicinas. Y entonces yo me empecé a enfocar no solamente en ese escrito, sino también en el Códice de la Cruz Badiano, que es uno de los primeros tratados botánicos que existen en América y que habla precisamente de recetas a partir de cómo se concebía todo el cuerpo, desde la medicina nahua. Entonces, empezando por malestares desde la cabeza a los pies, pasando por los ojos, garganta, nariz, pulmones, estómago, corazón, etcétera, hasta llegar al momento de la muerte.
Y me empezaron a llamar la atención muchas de las plantas mencionadas ahí, sobre todo plantas y flores que tenían que ver con lo relacionado a los malestares de los que gobiernan la República, es decir, plantas relacionadas con, o para relajarte, es decir, plantas relacionadas con el manejo del estrés. Es decir, el estrés ha sido algo que tenemos desde hace muchísimo tiempo como cultura y que se manejaba con herbolaria. ¿No? Me parece fascinante todo lo que nos Sí. estás contando. Y obviamente también me imagino que había una exploración hacia el cuerpo femenino. Así es, también hay muchas plantas, bueno, parte de ese códice habla precisamente de malestares femeninos, sobre todo del momento antes y después del parto. Entonces había muchísimo cuidado y enfoque acerca de esos momentos y eso eran tratamientos no solamente con herbolaria, sino que eran complementados también con minerales y algunas partes de algunos animales, ya sean plumas o pedacitos, sí, algunas partes animales. Qué maravilla. Y cuéntanos un poco acerca de Eufloria, cómo te integras al proyecto, qué es lo que estás aportando y también cómo ha sido tu visión para poder ser parte de este proyecto que sigue creciendo, sigue generando conexiones, vinculando disciplinas y que personalmente creo que es precioso. Sí. Bueno, Eufloria es esta exposición que va a estar en el Museo Caluz y que va a generar precisamente un catálogo y yo voy a participar en el catálogo haciendo las ilustraciones de las flores que están participando en los cuadros. Todas estas flores son diversos tipos de flores, son 20 tipos de flores Ujú, diferentes, ujú. incluso más. Em, pero lo que es interesante es que todas estas flores forman parte de las imágenes de eso, de la historia mexicana contada en retratos o en, sí, sobre todo retratos, pero también naturalezas muertas y que abarcan las flores. Entonces, algunas flores no exactamente son mexicanas, pero son muy importantes, como son, no sé, el lirio o el almendro. Pero hay otras flores que son mexicanas que son muy importantes, como el osóchitl o la magnolia, como la conocemos hoy día, o ay, ¿cómo se llama? La flor de mayo, o la flor de manita, que es precisamente una flor también que tiene que ver con la herbolaria y que es una flor que también se utiliza para trastornos del sueño y malestares del corazón. Entonces yo me involucro aquí sobre todo haciendo las ilustraciones para darle entrada dentro del catálogo a los cuadros que van a poder ver aquí en la exposición. ¿Cómo fuiste imaginando esta traducción o esta extensión del cuadro o de la pieza que te dieron en una primera instancia? ¿Cómo fue esta traducción? ¿Qué técnicas estás utilizando? ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¿Generaste alguna especie de metodología personal para tener un acercamiento y después de eso irlas catalogando y ordenando? ¿Cómo fue Ujú. ese proceso? Sí, bueno, me compartieron muy amablemente el guión curatorial y las imágenes de los cuadros que van a estar puestos en sala. Y a partir de tener esa lista y de ver los cuadros, yo empecé a hacer casi siempre mi metodología de trabajo parte de hacer una investigación en internet o en mis propios bancos de imágenes, porque suelo caminar mucho o luego cuando visito jardines botánicos tomo fotos. Entonces tengo mi propio banco y de ahí fui investigando y viendo las imágenes que me puedan servir para posteriormente hacer bocetos y de ahí posteriormente hacer los dibujos. Yo trabajo mucho manualmente, la verdad es que soy un artista que sí puedo trabajar digitalmente, pero suelo trabajar mucho manualmente. Y sobre todo mi área de enfoque es el dibujo. Entonces yo trabajo mucho en papel, papel con tinta o acuarela, pero en este caso solamente son dibujos a tinta Ujú. que posteriormente fueron digitalizados y van a introducirse en el catálogo para hacer la introducción a que los que visiten, las personas que visiten el catálogo, que lo vean, pues puedan ver ya adentro los cuadros, las imágenes que van a ver también aquí en sala. Hablo contigo y pienso en estas diferentes capas o posibles acercamientos a una flor, a la botánica, ya sea desde la metáfora, lo científico, lo Claro. real, lo simbólico. Es decir, cada vez que tenemos una conversación vinculada a una planta o a una flor, hay todos estos posibles caminos. ¿Cuál es el que tú dirías que permanece o que prevalece del cuadro?
pasando por tus dibujos y llegando al catálogo? Sobre todo lo simbólico, Okey. porque creo que sobre todo bueno, en muchas culturas, pero sobre todo en nuestra cultura, las flores tienen una gran importancia a nivel ritual. Y digo, simplemente desde la flor del cempasúchil, es una flor Sí, súper claro. importante. La dalia, que es la flor nacional, que fue el siglo pasado, fue denominada como flor nacional. Em, es decir, nosotros las flores las utilizamos para enamorar a alguien, para pedir disculpas, para estar presente, para despedir a nuestros muertos o para recibirlos cuando vienen el Día de Muertos. Es decir, sí tienen un papel muy, muy, muy relevante a pesar de su fragilidad. Entonces, por ejemplo, digo, los cuadros ya tienen una relación con las flores muy diferente, pero me pongo ya a pensar, por ejemplo, en las relaciones que había en el México prehispánico con las flores y eran súper relevantes en cuanto a que, por ejemplo, digo, un dato un poco aquí platicando, en el códice, en el lienzo de Tlaxcala, que es un códice que habla de la derrota de los mexicas, de la caída de México Tenochtitlán vista desde los tlaxcaltecas, se ve a los gobernantes tlaxcaltecas recibiendo a Cortés con una flor de huacalxóchitl, que es una flor que se utilizaba para cerrar pactos de guerra, pero también para recibir a miembros distinguidos de otras comunidades. Es decir, eran símbolos muy importantes más que algo material o algo físico que se conservara. Las flores era algo muy, muy importante. Otras flores como la magnolia, por ejemplo, solamente estaban en los jardines de los tlatoanis. Como una Em, flor de élite. Exactamente, y solamente eran conservadas por ellos porque eran flores que se dedicaban precisamente a hacer flores de ofrecimiento para cerrar pactos de guerra también. Okey. Entonces eran flores muy, muy importantes. Entonces, bueno, por ejemplo, Nezahualcóyotl, toda su poesía se basa en la flor y canto. Ujú. Y mediante las flores se habla no solo de poesía, sino de filosofía. Entonces, en México la flor es muy, muy importante. Por eso es que esta exposición y el catálogo también es muy importante para hablar de ese aspecto también cultural. En México tenemos una relación muy importante con las flores y además del cempasúchil, por ejemplo, otro dato curioso es el hecho de que en el lienzo de Tlaxcala, que es un códice muy importante, en donde se habla precisamente de la caída de México Tenochtitlán, en la visión de los tlaxcaltecas, se ve a los gobernantes tlaxcaltecas recibiendo a Cortés con una flor de huacalxóchitl. Entonces, esta flor era muy importante porque ayudaba a recibir a las personalidades que tomaban un cargo importante de otras poblaciones para cerrar pactos de guerra o para darles la bienvenida. Entonces, flores como esa o como la magnolia solamente eran conservadas en jardines que eran exclusivos para los tlatoanis, porque eran flores que se dedicaban solamente para este tipo de actos públicos, rituales que cerraban guerras. Otra flor muy, muy importante y muy preciada, por ejemplo, es la vainilla, que la vainilla, como sabemos, es una orquídea Mm. y que es una de las flores cuya esencia es muy, muy preciada. La ocupaban para las mujeres de la élite, la ocupaban para perfumarse el cabello. Entonces también ese tipo de perfumes estaba solamente dedicado a ciertas élites. Y hoy, por ejemplo, la vainilla es uno de los productos, es la segunda especia más cara del mundo, es después de los pistilos de la flor que se utiliza para la paella. ¿Cómo se llama? La rojita, ¿no? Se llama, azafrán. Para el azafrán, exacto. Azafrán. Entonces, el azafrán, que es otra flor muy importante. Sí. Eso, hablando de flores, el azafrán viene en primer lugar y luego la vainilla es la segunda flor más importante en el mundo en cuanto al costo. Y eso era una flor destinada para perfumes, pero también para momentos importantes. Oye, ¿qué significa para ti estar colaborando en este proyecto coral en el Museo Caluz, donde, como ya hemos mencionado, a lo largo de un año estaremos teniendo varias sorpresas, exposiciones, programa público, publicación de catálogo, y tú también te sumas a este proyecto coral y me gustaría que nos compartieras cómo ha sido para ti esta experiencia? Bueno, para mí digo, como artista contemporánea es muy importante ligarme a instituciones como el Caluz, que tienen una colección tan importante como la que manejan, con nombres muy grandes que han sido parte de la constitución tanto de la identidad nacional, pero también de la identidad estética.
Entonces, aunque yo trabajo de forma contemporánea y sí me relaciono con la ilustración botánica y puedo hacer una ilustración botánica súper estricta, el tener este contacto y este diálogo con este tipo de obras y con los artistas que la hicieron, creo que da una continuidad a la forma en que los artistas contemporáneos generamos arte. Mm. Entonces es muy importante tener este tipo de diálogo constante con este tipo de instituciones. Sí, yo a veces pienso en estos proyectos como eslabones que se van por fin como no empalmando, como enchufando, ¿no? Como que Exacto. por fin vamos haciendo esa conexión, esa cadena, y que es muy Sí, importante a nivel archivo, a nivel estético, a nivel historia, representación, simbolismos, totalmente. y que de verdad me parece espectacular que seas parte de esto. Mm. Yo quiero preguntarte algo más personal. ¿Cuál es tu flor favorita? ¿Y cuál es la flor que sueles regalar en momentos especiales? Mm, ay, la vainilla visualmente me parece preciosa, aunque el cempasúchil estoy enamorada de ella, porque también he estado involucrada últimamente en hacer, en trabajar con tintas naturales como parte de mi trabajo. Y el cempasúchil es una flor que además de todas la carga simbólica que tiene, también es una flor medicinal, pero también es una flor que tiñe y da un color amarillo muy bonito y muy brillante. De hecho, lo que es muy bonito, o para mí la cuestión con el cempasúchil es que a la hora de deshojarla, porque solo utilizas los pétalos para hacer el tinte, tiene un olor penetrante delicioso. Y cempasúchil lo que significa es flor de veinte pétalos, porque habla precisamente de la cantidad de pétalos que tiene la flor. Y lo que cuentan, o lo que dicen las crónicas es que los antiguos mexicas pensaban que en los pétalos se guardaban los rayos del sol. Por eso es una flor muy importante para las ofrendas. Y a la hora de despelucarla, para hacerles un caminito a la entrada, le está señalando con los pétalos de una flor y con la luz del sol a los muertos a dónde tienen que llegar. Entonces, creo que a nivel histórico, simbólico y de color, el cempasúchil para mí es increíble. Volviendo a las tintas naturales, o sea, Mm. porque sí me parece que ese es otro tema que Es otro tema. tendríamos que explorar más, que tendríamos que de pronto renunciar a lo más cómodo, que es lo químico, que es lo que está a la mano, y buscar estos silencios, buscar estos procesos que son más Ujú. largos y que también tienen una carga histórica fuerte. ¿Con qué otras tintas estás experimentando o cuál ha sido eso que te ha hecho regresar constantemente a las tintas o ya no dejarlas más? Claro. Bueno, el pericón, bueno, he hecho experimentos con varias, me metí para esto a una clase, no es que yo la haya hecho El sola. pericón es ¿Tu mm, flor favorita? no sabes cómo me ha Ah, mira, acompañado en la vida, sí. partos, pospartos, tristezas, dolores de panza. El pericón es una flor Sí, muy importante en México para muchas cosas. sí. Nace junto con el maíz, entonces es una flor que lo acompaña, le da color también y da un color amarillo también muy, muy brillante, muy bonito, además de que huele delicioso. O sea, cuando le estás sirviendo o cuando te haces un té de Sí. pericón, ese olor es un olor que inunda la habitación y es precioso. Y he estado clavada, fíjate, con flores y con plantas que tienen que ver con los llamados males culturales, que son aquellos que la medicina alópata desdeña un poco porque supuestamente no tienen un diagnóstico claro, que son el mal de ojo, el mal del aire, el mal de ojo, el mal del aire, el mal del susto. Y entonces el pericón precisamente sirve para el mal del aire, junto con otro tipo de plantas. Entonces El empacho, para el ¿no? empacho Sí, también sirve claro. muchísimo. Sí, sí, sí. Entonces he estado experimentando con todos esos tipos de plantas para sacar esos tintes en relación o diálogo con esos males culturales. ¿Pensarías que estamos en un momento donde regresamos a nuestras raíces o pensarías que quizás esta conversación sigue siendo muy de nicho? Yo creo que es muy de nicho, pero mientras el nicho vaya siendo cada vez más grande y se vaya haciendo cada vez más difusión de la riqueza em, cultural que tenemos y que viene sobre todo basada en la comida, que es decir, este país es rico, no por nada somos patrimonio intangible de la humanidad. Yo creo que la gente va a volver sobre todo a entender que la comida empieza desde la casa, desde Sí, lo que comemos, sí. y que la cocina es un laboratorio químico desde donde empiezan muchas cosas. Y empieza sobre todo también el afecto, el cariño, el acompañamiento y el gozo.
Somos una cultura botánica, tenemos estos saberes ancestrales, los hemos heredado, los ponemos en práctica. Y yo quiero preguntarte, en tu día a día, ¿por dónde se te filtra la botánica? Sabemos que hay innumerables artistas que han hecho de la botánica su fuente de inspiración, pero a mí me gustaría hablar de Velasco, este personaje que puntualmente tiene mucho que decirnos el día de hoy. Sí. Sí, bueno, Velasco es muy importante dentro del arte botánico, sobre todo porque es de los pocos artistas mexicanos que a su vez se metieron en lo científico y en específico en lo botánico de manera muy intensa. Doctor Atl es, por ejemplo, otro gran artista que lo hizo, pero en el caso de Velasco estuvo muy involucrado incluso con el gobierno mexicano de su época para hacer como una especie de catálogo muy grande de plantas con lo que era entonces el Museo Nacional, si no mal recuerdo. Y entonces ellos le estaban pidiendo que hiciera una serie de dibujos botánicos que el señor se atrevió a hacer en litografía, lo cual a nivel técnico es súper difícil porque es de una precisión y de un enfoque en todos los detalles de las plantas muy grande. Y eso habla sobre todo, no solamente del interés que Velasco tenía en la botánica, sino de la de lo bueno que era a nivel manual y conociendo las herramientas y las técnicas para poder capturar pues las características de cada planta. Claro, él habló mucho y fue la verdad, un artista muy interesado siempre en muchas cosas, era muy inquieto y era muy curioso. Entonces, él estaba también muy abierto en platicar con muchos tipos de científicos, que eso es muy importante para los artistas que estamos interesados en el arte botánico o en el arte en relación con la naturaleza. Es decir, básicamente, los artistas también somos grandes chismosos y siempre estamos investigando muchas cosas, pero el saber esto nos aclara cómo es que siempre estamos en contacto y hablando y abiertos con mucho tipo de científicos, de académicos, y que la ciencia y el arte ha estado como muy vinculada desde siempre. Entonces, en estos momentos en donde el arte está muy en contacto con lo botánico o con las cuestiones de la naturaleza, sobre todo por los males que nos aquejan hoy día, creo que es un buen síntoma, sobre todo por el hecho de que podemos volver a afianzar esos lazos y que no se rompan como en algún momento se rompieron, ¿no? Claro, igual me llama poderosísimamente la atención que hay males que permanecen y que hoy desde la química y la industria farmacéutica, que es un negocio global indiscutible, se han tratado de invisibilizar. Y esto que a lo mejor conocemos como los males de la panza, pues en realidad se traducen en los nombres rimbombantes que quieras, con los medicamentos más excéntricos que se te ocurran, pero que en esencia, Dulce, hay algo que prevalece y es el escuchar el cuerpo, entender cómo Claro. funcionamos, ese aparato de sensibilidad que también hemos ido perdiendo, regresar ahí, Claro, desde sí, lo artístico, totalmente. desde lo psicológico, desde donde quieras. Sí, como volver o sea, como volver a voltear a vernos y escucharnos, ¿no? Como te decía hace rato, si la cocina es el centro de nuestra casa, también es el laboratorio químico en donde ocurren las cosas, pero es el lugar en donde se generan los afectos y eso es de nosotros, o sea, del individuo hacia la sociedad y viceversa. Ya para ir cerrando, de las plantas que has ido conociendo, descubriendo en esta larga investigación y con el contacto a través de tu trabajo, ¿cuál dirías que es la que más te sorprendió? No una que conocieras de niña, una que quizás apareció en un códice, fuiste al mercado y la oliste, esa que te impresionó. Yo creo que la flor de manita, ¿Cuál es mucho. la flor de manita? Es una flor que parece una manita, ¿En tal serio? cual, sí. Y que de hecho aquí en la exposición la van a poder ver. Es una flor de un gran árbol, que el árbol ahora está amenazado precisamente porque o sea, el problema es que es un árbol endémico mexicano, pero que está en riesgo porque están amenazados sus hábitats, ¿no? Es un árbol muy bonito, florea varias veces al año y su flor es una flor rojita que literal como su nombre indica, es una flor, digo, su nombre tanto científico como em, nahua quiere decir flor en forma de mano. Y literal parece una manita de color rojo. Lo que es bonito no solamente es que se parezca a una mano,
sino que ayuda mucho a problemas del sueño. Entonces, Te echa la mano para te dormir, echa la mano para literal. dormir. Te lo juro que descansas. Entonces es un sueño profundo, o sea que sí te hace clavarte y descansar muchísimo. Entonces, me gusta mucho la flor visualmente, pero además, sobre todo, cómo me pone químicamente para dormir, me encanta. Qué maravilla Ujú. platicar contigo. De verdad es que podríamos estar aquí horas, Horas. pero se nos acaba el tiempo. Mientras tanto, compártenos tus redes sociales para que las personas que te están escuchando te busquen, te hagan más preguntas, sigan de cerca tu obra, vengan a la exposición y Sí. demás. Bueno, primero eso, vengan a la exposición para que la vean el catálogo, ahí van a ver mis dibujos, pero también me pueden buscar en mi website que es www.dulcechaconart.com y mi Instagram que es dulce.chacon.art y ahí pueden ver todos mis proyectos, los procesos, que eso también está padre, interesante ver los procesos de los artistas que de repente quedan como medio ocultos. Entonces ahí pueden ver cómo se hacen los dibujos, el tipo de materiales, preguntarme lo que quieran. Muchísimas gracias, A ti. Dulce. Dulce Chacón, que forma parte de esta magnífica exposición Eufloria en el Museo Caluz. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Hasta la próxima.